Bueno, María se va a levantar un minutito, pero yo voy a aprovechar para presentarla porque es la siguiente ponente. En mi libro, en agosto 14 y 15, que curiosamente, ¿no? Es día de la Asunción de María, ¿no? Asunción de María, o sea, cuando María sube, pues también me refiero a María de Himalaya, aquí en mi libro. Le dedico 2 días. Y dice aquí, inició con Gálatas 5, para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Y bueno, aquí les hablo de San Pablo, que Pablo era esclavo del error. Jesucristo se hizo encontrar por Pablo y así se hizo encontrar Jesucristo por María en el Himalaya. Ahorita te va a contar. Ahí fue donde cambió de Amaya a María, ¿sí? Ella, su nombre de su pasaporte viene Amaya, pero ella en el Himalaya cambia a María porque Jesús la llama por su nombre. También en agosto 15 yo inicio y le pongo, pues me puse en oración. ¿Qué le pongo, Señor, para hablar sobre María? Hechos 9:5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fíjense que me tocó dar varias conferencias con María y en varias ciudades, así como me ha tocado con Patti, con Chinda, con Sara. Y entonces me impresionó mucho el balde. Ella te sabrá decir qué era el balde que era una fosa común. Entonces, aquí Jesús llega y le dice a María, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ve un pequeño piececito en el moledor de residuos, ¿no? Entonces, la presento como una victoria de la misericordia de Dios. Es una victoria de Dios, mi hermana. Así es que le damos un aplauso a María, que le dé un traguito a su café antes de iniciar. Gracias por estar aquí, María. Muchísimas gracias. Me voy a poner de pie porque yo no puedo parar. Ayer estaba metida en la mesa esa y dije, bueno, es viernes de Cuaresma, voy a ofrecerlo, sí. Doy gracias a Brenda. Yo a Brenda la quiero, o sea, muchísimo, no os podéis imaginar. Desde el primer día que la conocí, sí, siempre. Ella es un testimonio. Ella en realidad es el testimonio, ¿sí? Sobre el que se asienta humildemente el resto de los testimonios. Es así. Ella es humilde, pero es así. Y bueno, el espíritu, yo he tenido el placer de trabajar también con mi hermana Patricia. La quiero desde el primer día que la conocí. No, no es un amor como el de las revistas, ni el del Instagram, ni los tweets, no. Es un amor fundamentado en Cristo por la comunión de los santos, en donde no entiendes cómo es posible que al conocer inmediatamente a alguien, ¿verdad que os ha pasado cuando habéis, seguro a vosotros, no puedes explicar, ¿no? Son los lazos de amor que digo invisibles que teje el cielo, necesarios solo para una cosa, la salvación de los hijos de María. Por eso podemos estar o a favor de ese plan o en contra. Miremos bien, ¿eh? Bueno, pues doy las gracias también a mis hermanas que ayer dieron el testimonio, ¿no? Pues Sara Job nos dio un testimonio. Ahora os voy a decir, ¿no? Liana Rebolledo nos dio un testimonio. Ellas dieron el testimonio. Mi hermana Patricia Sandoval va a dar el testimonio, yo ahora estoy dando el testimonio, mi hermana Mayra también va a dar el testimonio y Rosy, que está aquí a la espera, y Chinda, que anda por ahí, darán su testimonio. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio no es un casito. No, yo diría cacito, luego lo pongo porque tengo espiritualidad franciscana y como soy más pobre que las ratas, me echáis algo en el cacito. Un testimonio no es un casito. Un testimonio es la presencia viva y real del poder de Dios
actuando por puro amor y misericordia con sus hijos. Por eso el demonio no soporta que demos el testimonio, así que prefiere hablar de política. Pues no voy a hablarles de política. Les voy a dar el testimonio. Amén. Porque vengo de Los Ángeles muy encendida. ¿Sabéis por qué los evangélicos ganan a los católicos? Porque predican con fuego y a nosotros nos da, ¡ay, penita! Cuando predica el Espíritu Santo no puede contenerse. Le sale fuego por los ojos. Le salía a Cristo el fuego. Es el celo por la casa de mi Padre. El celo por la casa de mi Padre. ¿Por qué damos el testimonio? Bueno, es dificilísimo, dolorosísimo dar el testimonio. No porque tengamos esas heridas abiertas, porque para poder dar el testimonio, justamente uno de los requisitos es que Cristo, pasando por esa historia, la haya tocado, consolado, iluminado, transformado. Y aquella herida que vemos en nuestras hermanas que supuran pus, de pronto se convierte en cicatriz y adivinad qué sale de esas cicatrices. Luz, vida, misericordia, amor, esperanza. Por eso esta cumbre de mujeres es una cumbre de mujeres evangelizadoras, misioneras, peregrinas de la esperanza, para llevar la verdad a las hermanas, para que no terminen como una Simone de Beauvoir, para que no terminen como la que fui Amaya Martínez, sino para que terminen tal y como Dios quiere que terminemos, que es María de Himalaya. Eso es un testimonio. Tenemos hoy fe por el testimonio de los apóstoles. Solo 12. Bueno, solo 12. Así que no esperen multitudes. 12, ahora esos 12 dieron la vida por la verdad. Solo hay una causa por la que dar la vida y nos tiene que dar encima Él esa gracia. Se llama martirio y si no nos la da, nosotros no derramamos ni un raspón de la mano. Pero si nos da esa gracia, entregaremos por Él la vida. Antes, los primeros, ¿sí?, discípulos de Cristo, los primeros cristianos, dieron la vida. Ahora el Señor ya sabe lo cobardes que somos, así que no creo que nos pida leones. Pero hay un martirio, como dijo el querido Papa Francisco, un martirio blanco, no es de sangre. ¿Saben ustedes cuál es el martirio hoy blanco? Amar, amar y amar, cuando te darían ganas de otra cosa. Ser portadoras de misericordia, de ternura, de dulzura y hablar de Cristo. Cuando es también políticamente incorrecto, sí señoras, cuando es justamente políticamente incorrecto, hablamos de Cristo, por amor a la verdad. Se fundamenta nuestra Iglesia en testimonios, no en juristas, no en políticos, no en legalistas, no en magistrados. Se fundamenta en mártires, héroes. Se fundamenta en el Evangelio. Y si ustedes no conocen el Evangelio, no conocen a Jesús. Y entonces tenemos un serio problema. Porque puede venir cualquiera y las confundirá. Verán ustedes, y ya entro al aborto. Cuando Brenda me invitó a venir, ella ya sabe que no me tiene que preguntar cuánto cobro. ¿Cuánto cobro, señora Brenda, perdón? Nunca le importa. Nada, cero. ¡Patatero! Cero patatero. Pero me ha dado un donativo. Por supuesto, me ha dado un donativo. Pero cobro cero. Observen también bien eso.
Les va a dar muchas pistas. Para contar un testimonio te tiene que mover el dinero, no, entonces no contarás el testimonio, hablarás de otras estupideces. Verán, para contar el testimonio necesitas amor, y no un amor cualquiera, el de Cristo. Si no, no hay narices a subirse aquí arriba para lo que yo les voy a mostrar, para lo que mi hermana Patricia les va a mostrar y para lo que mis hermanas ayer les mostró. Por eso el demonio no soporta los testimonios. Los corazones son transformados y tocados por el testimonio del Espíritu Santo que mete la mano en el corazón herido de la hermana que tenemos enfrente. Yo fui una mujer herida como lo fue Frida Kahlo, Simón, porque no fui amada. La validación que debería de haber recibido en mi hogar, donde nací, en Baracaldo, es un pueblito pequeño en el norte de España, País Vasco, me la tenía que haber dado mi mamá y mi papá. Mi papá trabajaba y mi mamá también, mucho. Así que no me validaron, no me miraron, no me sentí amada y no me hicieron fuerte. Salí débil, temblorosa ante cualquier cosita. Pero no era eso lo grave. Lo más grave era que buscaría, porque siempre buscamos la validación y el amor. El problema es que vulnerables es cuando nos captan estas falsas mujeres. Digo falsas no por ellas, sino por los demonios que se disfrazan de mujeres y captan. Porque me encanta cuando los santos dicen, mamá, papá, cuando tú no cuidas a tu hijo, tranquilo, que ya lo está cuidando otro. Se llama Satanás el que está cuidando a nuestros hijos. Ahora, vamos a seguir trabajando mucho para poder irnos de vacaciones, tener muchas cosas, como nos dijeron ayer, que es muy importante, y depositamos la felicidad en el materialismo. Bueno, pues mientras mis padres fijaban su felicidad y la mía en el materialismo, a mí me iba criando Satanás. Me encantó Nefarius, la película, aquí creo que llegó, ¿sí? Cuando el endemoniado, el poseído, le dice, son pequeños síes y renuncias del no al bien, porque nadie se levanta una mañana y hace su pecado mortal. Yo no me levanté una mañana y me hice feminista y enfermera abortista. No, se lo aseguro. En mi adolescencia renuncié a Dios. ¿Por qué? Pues porque era lo mismo que vivieron estas mujeres. Si Dios es bueno y es amor, pues yo no sé qué está haciendo conmigo, ¿verdad? Nos sentimos maltratados, abusados, violentados. ¿Dónde está Dios, no? Bueno, lo dijo Sarah Hoff también cuando es catequista. Ella le hizo la misma pregunta. Yo no encontré ninguna catequista, yo me lo dije sola, así que dije, esto es evidente, Dios no existe. Y si existe, no es para mí, es para esos cristianos que son súper buenos. Fijaros si es importante el testimonio que damos, también como cristianos. Dirá San Francisco de Asís, mi padre espiritual, mira bien, porque puede ser motivo de acercamiento de almas al amor de Dios o de condenación. Yo fui de condenación, porque veréis, el demonio no solamente se conforma con cogerte a ti, tiene que venir luego por tu entorno y lo va a hacer a través de ti, porque necesita el mayor número de almas posibles arrancadas del seno de la verdad para ser llevadas al reino de la mentira, la oscuridad. ¿Sí? Bueno, cuando en la adolescencia os digo hago eso, es justo ahí también donde conoceré al hombre con el que me terminaré casando. De un noviazgo de impureza brutal. ¿Por qué? Pues porque yo solo buscaba el quiéreme, por favor. Quiéreme, por favor. Las mujeres creemos que somos amadas cuando somos deseadas. Qué cosa, ¿eh? Pero no. Y sí, porque cuando está ordenado, purificado en el Señor, sí. Madre Teresa de Calcuta dirá a sus hijas, me preocupa que penséis que Jesús os quiere, porque en realidad os desea. Guau, ¿existe el deseo sin lujuria? Sí. Eso es justo José y María, eso es justo nuestro Señor. Eso es justo el Padre verbalizando su deseo de corazón de Padre cuando dice, eres la niña de mis ojos. Se refiere a sus ojos, no solo a las niñas como femenino, como mujer. La niña, es decir, no mira, no ve otra cosa.
Increíble. Brenda ha contado con muchísima ternura cómo espera el bebé en los brazos de la madre ser mirado. Bueno, ¿qué les parece si yo hoy les digo que es que Jesús nos está mirando así ahora mismo, todo el tiempo? Porque Él nos mira y Él se recrea. Él nos mira y se recrea. Y nos crea, nos va transformando en Él. Es maravilloso, maravilloso. Cuando a la Virgen María Medjugorje le preguntaron los niños por qué era tan bella, ella solo respondió: hijos, porque solo amo. ¿Quieren ser bellas? Dejen de gastar tanto dinero en productos. Pónganse a amar. Amén. Allí donde parece prácticamente imposible amar. Vendrán sus humanidades, vendrán sus debilidades y vendrán sus pecados. No importa, a Jesús no le importa nada de eso. Solo necesita que le entreguemos nuestro corazón. Haz, Señor, de este corazón lo que quieras, pero enséñame a amar de verdad. Bueno, no tuve nada de eso. Nada. Así que salí a la calle sedienta y hambrienta de amor. Y fui ahí a comer a todas partes. Pozos de inmundicia los llamo, ¿no? Pero claro, cuanto más te hundes en un pozo de inmundicia, más vacío. La consecuencia al salir de él no es ninguna. Hay consecuencias, siempre. Más heridas, más dolor, más sufrimiento, más putrefacción, más pus. Como os dije, conozco a ese chico con el que me terminaré casando por la Iglesia Católica. Porque, porque hay un formalismo, también aquí en México supongo, en España también, en Europa también, hay un formalismo, ahora ya no queda, pero en esos años todavía quedaba, era el formalismo de hacer bautizos, comuniones, bodas y entierros en la iglesia. Eran los únicos momentos en los que se pisaban la iglesia. Fui bautizada, por supuesto, en el seno de la Iglesia Católica. Lo digo porque sucederá, para que vean qué real es, ¿no? Todo. Cuando Brenda ha hablado de la apostasía, yo luego les daré un dato. Bueno, luego les diré también qué día fui bautizada en la Iglesia, ¿sí? ¿De acuerdo? Gracias a ese bautismo fui protegida contra todos esos demonios que vendrían. Por eso, por favor, bauticen a sus hijos inmediatamente. Me da pena que la Iglesia haya perdido ese tiempo, ¿no? Tenemos a la beata Conchita Cabrera, espero que sea santa prontísimo, a la que amo con todo mi corazón, que ella, nada, a las 24 horas de haber dado a luz, se presentaba con su criatura y le decía al padre: bautícela inmediatamente. Imaginaros, ¿no? Bueno, cuando empieza lo peor. Lo peor en mi vida empieza cuando también busco la validación a nivel profesional. No nos engañemos, podemos buscar validación en personas, pero también en otros terrenos, otras áreas, por ejemplo, la profesional. Como enfermera abortista en aquella clínica súper famosa del País Vasco, pues os voy a contar un dato. Al principio estoy en la planta que yo denominé del cielo, ¿no? Porque eran las mujeres que se habían quedado embarazadas y que llevaban a término sus hijos, a pesar de que la inmensa mayoría todo era por inseminación artificial, porque también ese es el otro gran negocio que da dinero, ¿no? Entonces, hay una vez, ¿no? Una de mis compañeras estaba embarazadísima. Además, la pobre se la notaba muchísimo la barriguita, aunque estuviera de muy poquito tiempo. Yo recuerdo que fue nuestro jefe, ¿no? Un ginecólogo, ¡uy, qué reputación! Salía en la televisión. Bueno, y para todo nuestro entorno el hecho de trabajar en esa clínica era lo más. ¡Wow! ¡Qué privilegio trabajar en esa clínica! Yo recuerdo que iba corriendo, ¿no? Porque se pasa consulta con los ginecólogos, y yo iba corriendo a coger de ese mostrador de entrada una historia clínica, la siguiente, para pasar a la mujer al ecógrafo, y en ese momento apareció él. Se parecía mucho a Diego Rivera. Era de un asco, no os lo puedo explicar. O sea, ya era asco, ¿sí? Y todavía no me había encontrado con el Señor. Era de un asco. Él llega donde a mi compañera enfermera y le dice: nena, porque nos llamaba nenas,
nena, qué asco tengo cada mañana que vengo a trabajar. Y yo empecé a ver a mi compañera ya que se intentaba esconder detrás del teléfono. Y yo pensé, ¿pero qué pasa aquí? Yo acababa de entrar a trabajar. Nena, qué asco tengo cada mañana que vengo a trabajar. ¿Es que crees necesario, le dijo, tener que ver tu tripa asquerosa en mi clínica? Y ella respondió, no, doctor. ¿Qué vas a hacer, nena, a partir de mañana? No. A partir de ahora se levantó y se marchó a su casa. Hasta que dé salud, le iba gritando por detrás. Hasta que sueltes lo que tienes. Se dio la vuelta, me acuerdo, no se me olvidará nunca, me miró y me dice, ¡buah! Sois conejas, qué asco. Así inició mi trabajo en aquella clínica. Maltrato psicológico habéis visto, ¿verdad? Claro, ¿qué creéis? Pues es que se fundamenta todo en eso, en maltratar. Porque en el maltrato vejamos a la persona y la reducimos a tan poca cosa que ya le hemos quitado su dignidad y su identidad. Ya está incapacitada para luchar nada, mucho menos por ella. Que además cree que es basura porque es lo que ha ido viendo y ha ido escuchando a lo largo de su historia. Cuando conozco mujeres que han llegado a abortar hasta 17 veces, siempre llorando, esa indígena me decía, había sido abusada por su padre, su hermano, su tío, y ella me decía, ¿no? Soy basura, así que me seguí comportando como lo que creía que era, basura. La basura no se rebela, la basura no protesta, la basura no grita, la basura no pide ayuda, la basura solo calla. Es el aislamiento que apunté ayer cuando Sarah Hoff hablaba, aislamiento necesario. Y eso es lo que hacemos en las clínicas abortivas. Cuando ven mis capacidades me descienden al infierno, que lo llamé así y lo sigo llamando así, donde veréis, no hay legalistas, no hay políticos, hombres ni mujeres, no hay magistrados, no hay funcionarios de ningún tipo. Allí solo hay una camilla, un cutre ecógrafo. Y digo cutre porque tiene que ser de bajo costo para obtener el máximo beneficio. Cutre, cutre, cutre. Porque cuando vamos a asesinar a un ser humano en el vientre materno, como comprenderéis, no nos interesa el 3D, ni el 4D, ni el 5D. Después estará el ginecólogo y yo, enfermera. Llevarlo a cualquier quirófano abortista que queráis. ¿Y qué si hay? Pues el día con el que se ha levantado el ginecólogo, ¿verdad, mi hermana Mayra? Porque si se ha levantado con un mal día, si la esposa no le ha dado, porque todo es soez ahí abajo, todo es soez. Por eso identifico también muy bien a los demonios soeces. Todo es burdo, todo es soez, todo es sucio, todo es desagradable, todo es vejatorio. Todo es maltrato para la mujer que se tumba en aquella camilla, para la enfermera que está sentada al lado de aquella camilla. Todo. Si el ginecólogo ha tenido un mal día y nos lo va a contar porque su esposa no le ha dado lo que quería, si no le han hecho efectos las medicaciones que se ha tomado por la mañana para contrarrestar los ansiolíticos que se tiene que tomar, para controlar el exceso de trabajo, para obtener el máximo beneficio, pues en ese momento, tal y como era la técnica que se utilizaba, los hierros que introduce vía vaginal a la mujer, la pueden perfectamente perforar útero, dejar trozos de placenta en su interior, trozos incluso de su propio hijo, gasas que se putrefactan y, como contó Sara, nos pueden llevar a la muerte. Las mujeres que han pasado por un aborto y han tenido que acudir de urgencias al hospital no han dicho que vienen de un aborto. En ese momento la técnica que se utilizaba eran esos hierros. Voy a contarles, no la técnica, que la conocen, les voy a contar el efecto espiritual que yo he ido orando y el Espíritu Santo ha deseado iluminarme. Al final
para que vean la herida del desamor. Por eso los exorcistas están diciendo que ya solo con un mínimo pensamiento de la madre, con su hijo en su vientre, de abortarlo, ya se ha construido en el corazón de su hijo la herida del rechazo. Rechazo, abandono, no eres amado, no eres esperado, no eres querido. Por eso también estamos viendo cómo se retrasan en nacer los niños. Llegan a los 9 meses, no nace. Llega a los 10 meses, no nace. ¿Y qué nos están diciendo los exorcistas? No quieren nacer. Qué duro que un no nacido decida no nacer. Pero es que yo he visto el daño en África de un niño abandonado totalmente, cómo cierra la boca para no ser alimentado porque él ya ha escogido morir. Pero el amor todo lo cura. Hasta esas heridas tan terribles. Por eso les voy a contar, cuando entran esos primeros hierros, donde la madre empieza a tener arritmias, es decir, el corazón se acelera, porque veréis, abortar no es asesinar al no nacido, a tu hijo, no es irte a tomar una caña, que diríamos en España, y unos pinchos. No. Cuando esos hierros empiezan a entrar, el bebé hace un acto de ponerse en lo más alto del útero como un acto de supervivencia. Está llamando a gritos espiritualmente a su madre. Cuando no recibe respuesta, ¿qué veía yo? Que descendía el bebé hasta abajo, es decir, se rendía. Se rendía. Porque la madre no iba a hacer nada por él. Así que no amado, no deseado, no aceptado, no acogido. Se rinde. ¡Wow! Si hay suerte, entre esos 7 y 10 minutos de agonía, el bebé solo sufrirá al principio. No es la mayoría, se lo aseguro. Normalmente la agonía dura todos esos minutos. Es cuando entran todos los instrumentos quirúrgicos vía vaginal al interior de la mujer para romper en el interior del útero a su hijo. Romper es romper, despedazar, descuartizar. Eso es un aborto. Esos trozos son extraídos, caen a un cubo que hay abajo de las piernas de la mujer. Todo esto que os estoy narrando, la mujer no lo ve. Cae a ese cubo, que es el que yo tengo que llevar a la sala contigua para tirar a un triturador. Fin del proceso del aborto, nos dicen las leyes, legisladores, grupos feministas, los demonios en realidad. Porque no ha hecho más que empezar el verdadero caos. Y vio Dios que todo era caos. ¿Y qué hizo? Trajo orden. No ha hecho más que empezar la verdadera oscuridad. Y vio Dios que todo era oscuro. Y trajo la luz. Caos y oscuridad. Así habitan las mujeres que han pasado por el asesinato de sus propios hijos y también los profesionales sanitarios que hemos trabajado directa o indirectamente con el asesinato de la primera víctima, el no nacido, de la segunda víctima, la mujer, la mamá, de la tercera víctima, el papá, la cuarta víctima, su entorno, la quinta víctima, su país, la sociedad y la última víctima, la humanidad entera. Pero por encima de todas estas víctimas está el corazón de la Sagrada Familia, está el corazón de un hombre, José, está el corazón de una mujer, María, y está el corazón de Dios, el Hijo del Dios vivo encarnado, Cristo. Cada aborto impide a Cristo nacer. Wow. Por lo tanto, podemos decir, sin lugar a equivocarnos teológicamente, que el demonio encargado del aborto viene a asesinar la encarnación, porque en su origen no pudo. Por eso la mujer del Apocalipsis con dolores de parto fue llevada al desierto. En cada abortorio, en cada aborto, en cada asesinato de un no nacido y de la mujer, cumple, hace, ejecuta lo que no pudo hacer en la encarnación. ¿Amén? Pues vamos a formarnos bien, porque estamos defendiendo a la vida en plenitud, la encarnación. Ese es el verdadero sentido. Pero como me queda poco tiempo y es una lástima, ¿qué pasa entre Amaya, como fui bautizada en la Iglesia Católica,
y María, la mujer que soy hoy? Pues pasa Cristo, el único que puede pasar. Ginecólogos, psicólogos, psiquiatras. Marilyn Monroe se quitó la vida por la misma herida. Los hombres solo la querían poseer sexualmente. Nunca fue vista. Y no pudo tener hijos, su gran sueño. Se quitó la vida, ¿os acordáis? El 11 de enero del 2017, después de un montón de años con ese hombre con el que me casé, tengo mi primer intento de suicidio. Esa noche escucho la voz de un demonio, el obsesivo, el opresivo, ¿no? El del suicidio, que me dice 3 cosas súper importantes. Eres mala, atentó contra mi ser, mi esencia, y vio Dios que todo era bueno. ¿Estás sola? ¡Wow! Estamos creados para relacionarnos, porque en la relación amamos, aprendemos a amar y damos. En la relación nos reímos, en la relación cantamos, bailamos, lloramos. Eso eran las mujeres en el pueblo de Israel. Bueno, y la tercera, que me catapultó. Y nadie te quiere. ¡Wow! Y me lo creí. Me creí las 3 falsedades del príncipe de la mentira en cuya boca solo hay mentira. Retuerce la verdad y te la presenta para que te llenes de desesperanza y lograr como león rugiente lo último que está esperando, babeando tu alma. Cuando me fui a levantar del sofá de mi casa, Dios utiliza uno de mis perros. Acababa de entrar hacía muy poquito. Adivinad qué fiesta se celebraba cuando ese perro entró, el día de la Inmaculada Concepción. Y el dueño de la creación utilizó pues su creación, porque tiene todo el derecho de hacer con su creación lo que quiera, ¿sí? Para sus hijos. Sigue poniendo la creación a disposición de sus hijos, Adán y Eva. Bueno, no me pude mover, así que no pude coger las llaves de mi coche, que era lo que quería hacer, y tirarme por aquel barranco por el que ya tenía aquí metido, me iba a tirar. Es lo justo para recibir una llamada de teléfono de Nepal. Había habido un terremoto y como profesional sanitaria y experta en montaña, porque mi droga, mi adicción, fue el deporte. Así que no había kilómetros suficientes para correr, no había dolor suficiente, no había montaña para escalar suficiente, que me fuera liberando cada vez más serotonina, más dopamina, para mitigar el dolor interior que me estaba devorando, literal. Devorando. Así que me marché con una idea. Iba a ayudar en lo que se me había pedido, pero después me resbalaría así sin querer en algún lugar de tierra removida por el terremoto que había habido para caerme. ¿Y sabéis qué buscaba? Descansar en paz. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, pues yo les aliviaré. No se produce nada de eso porque aquel día en aquel cruce veo a 2 hermanas misioneras de la caridad que vienen por aquí. Buah, es que yo os odiaba a todos, os hubiera cortado la cabeza. Y aquí viene cuando justo antes de ese viaje, el 8 de mayo del 2017, estoy a punto de presentar mi ejecución de apostasía, hacerla efectiva. Yo llegué a decir que lo que más sufría era no poderme arrancar la piel para quitarme el bautismo. Qué duro, ¿eh? ¡Wow! Satánico completamente, ¿verdad? No quería pertenecer a quien creía no me amaba a mí, porque no era buena. Cuando veo a aquellas 2 misioneras que las odiaba porque odiaba a Madre Teresa de Calcuta y a San Juan Pablo II. Os podéis reír. Porque el cielo es que tiene un sentido del humor que cuando vayáis a él y lo veáis vais a pedir volver para haberos podido reír mucho más aquí. El cielo tiene un sentido del humor increíble. Y es Madre Teresa de Calcuta la que le dice al Señor, siempre me la imagino así, que debajo de toda esa porquería y basura estoy viendo una hija tuya. Déjame a mí.
Cuando una de las hermanas viene a agarrarme súper fuerte este brazo y me empieza a decir que tengo que ir a un sitio. Buah, yo lo suelto, súper desagradable. ¿Qué son dos armas las que ella lleva que a mí me traspasan? Las tinieblas. Tinieblas. Pues la sonrisa y la luz. Portadoras de la Eucaristía recién consumida, súper poquito antes, como averiguaré después. La luz, Cristo. La verdad, Cristo, y entra así como una espada que hace daño, pero qué alivio. Y la sonrisa. Ellas vieron detrás de mi mirada y se hicieron esta pregunta. Fijaros si no es misericordiosa esta pregunta, esta reflexión. ¿Qué habrá vivido esta mujer? ¿Qué historia traerá con ella que es portadora del infierno mismo en su mirada? ¡Guau! Eso solo es posible teniendo a Cristo. Así que la solté el brazo, vino un autobús y se marcharon. Esa noche ya no puedo dormir, tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Cuando ya no puedo más, me presento en aquel sitio, pero adivina dónde tenía que ir. Y el Espíritu Santo, que no va a parar de hacer la voluntad del Padre para poder retornar, me empuja a tocar la única puerta, me abre la misma religiosa que me había parado en la calle el día anterior y me dice, ya era hora. Ese ya era hora significa que me estaban esperando. ¿Sabéis lo importante que es tener un lugar al que ir? ¡Wow! ¿Ya era hora? Le dije. ¿De qué? Y me dice, no, hija, mañana vienes a las 6 de la mañana que empezamos con la Santa Misa. Uy, cuando dijo la Santa Misa. ¿Cómo gritaban? ¿Por qué? Porque ya saben el poder de la Eucaristía. Por eso una de las cosas que nos ha arrebatado es la Eucaristía. Bueno, tampoco importa que vaya. ¿Sí? Al día siguiente estaba allí a las 6 menos cuarto de la mañana. 9 hermanas me reciben, las mismas, con la misma sonrisa, la misma luz y así. Y yo pensé, ¿se están riendo de mí? ¿Me están vacilando? Digo, verás cuando se mueran y vean que su Dios no existe y van bajo tierra como yo. Nietzsche, la nada. Me siento donde me dicen en el suelo porque en ese oratorio de Madre Teresa, en los lugares más pobres, no hay bancos, no hay sillas. Así que el altar, las 9 hermanas y yo. Os voy a decir que cuando una mujer entra a abortar, a asesinar a su hijo, entra sin 2 sentidos, la vista y el oído. ¿Cuáles son los milagros que se repiten bastante en el Evangelio de Jesús? Sanó ciegos y efetá. En realidad es porque sin un corazón sano no podemos ver, somos ciegos, y sin un corazón sano no podemos escuchar, somos sordos. Así caminamos, la mayoría de la vida. Cuando os digo, me siento allí, empieza la misa, y yo no vi que había una cruz enorme, que está aquí también a la vuelta, os invito a que luego la podáis ir y saludar, que estamos en Cuaresma, ¿verdad? Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, María, pecadora. Y para eso tuviste que derramar tu sangre. ¿Una gota? ¿Derramó una gota? Díganme ustedes. No, derramó toda su sangre en un acto, en una muestra de cuál es su amor no contenido, infinito, que le lleva solo a amar, amar y amar con una locura que no podemos llegar a entender. Por eso tiene que verter toda su sangre, regalarnos toda su sangre, derramar toda su sangre en una gota, todo, para que veamos que no es un Dios miserable, es un Dios generoso hasta el extremo. Cuando escucho una voz que dice, bienvenida a casa. Yo soy de ciencias, así que abrí los ojos a todo correr y dije, ¡buah, esto no me está pasando! Pero el corazón me iba a una velocidad que no puedo decir 1000 por hora, eso era mucho más exagerado. Y lo más increíble es que el alma ya estaba reconociendo al Creador, la voz. Bueno, yo volví a cerrar los ojos a todo correr, me hice una bola y dije, no, tú a lo tuyo, a lo tuyo, a lo tuyo, a la nada, tú a la nada. Porque cuando abrí los ojos las hermanas seguían igual, allí no pasaba nada.
Y vuelve la voz. ¡Ey, qué voz! ¡Qué dulzura! ¡Qué ternura! Pero qué autoridad. Su voz transmitía una cosa. Te conozco. Sé tu nombre, sé tu historia, sé lo que has llorado, sé lo que has sufrido. Te amo, eres buena y no estás sola. Restituyó todo lo que el demonio había desfigurado en mí y él empezó a obrar para devolverme que soy imagen y semejanza de Dios mismo. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? De todas las cosas que el Cristo, el Nazareno, el Maestro, el Raboni de María Magdalena, Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero, el hijo de María, Adonai Sebaot Elohim, de todo lo que podía reclamarme, lo único que hacía era llorar con la nostalgia del amante que por mucho tiempo no ha tenido al amado el alma. En ese momento es cuando abro los ojos y veo que la cruz es de donde sale toda la luz, ya ha desaparecido todo. Solo hay luz. Esos haces de luz son los que me atraviesan por todas partes. Caigo de rodillas y en ese momento veo que ese Jesús crucificado con esas palabras, tengo sed, toma otra vez presencia humana de Hijo de Dios. Así que veo como las veo a ustedes, como los veo a ustedes, así me encuentro con Jesús resucitado. Desciende de la cruz, camina descalzo hasta donde yo estoy y ya solo puedo ver sus pies, porque está la vergüenza que me asola. Así que siempre recuerdo el pasaje de la adúltera expuesta en mitad de la plaza. Las mujeres podemos ser asesinadas, abusadas y nuestros cadáveres expuestos en la plaza. Claro que sí. Pero no se nos puede olvidar nunca que el que está asesinado, violado y expuesto en mitad de la plaza por nosotras es Cristo. Si olvidamos eso, ya estamos en el mundo de Satanás sin esperanza. Así que nos dedicaremos a poner nombres a eso. La adúltera estaba así, asesinada en su dignidad, violada y expuesta en mitad de la plaza. Y Cristo apareció en medio para que los que la iban a arrojar las piedras vieran también sus pecados en el suelo, porque empezó a escribirlo, ¿verdad? Pero no contento con eso, el que es todo misericordia, según se acercaban, y dice las Escrituras que de más ancianos a más jóvenes, según se acercaban, Cristo borraba el pecado del anterior para que el que fuera no lo viera. ¡Guau! Hay que amar mucho para eso. Después se girará y le dirá, mujer, mujer, ya le ha devuelto su esencia, su ser, su identidad. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la pone en pie. Ya le ha devuelto la dignidad. Vete y no peques más. Vete. Nosotros ahora podemos decir que pecamos más, nos vamos a la confesión. Pues eso hizo conmigo. Vi pasar toda mi vida, pero lo único que vi realmente era a Cristo llorando. Había sido una auténtica desgraciada y él no miraba más que a su hijita, diciéndola como a la adúltera, ponte en pie. ¿Dónde está el acusador de los hermanos, Satanás? Vete. Llevaba un signo espiritual que me acompañaba siempre, que era sangre en mis manos, la de los no nacidos. Era un signo espiritual porque en realidad no había sangre. Me las lavaba siempre compulsivamente, las guardaba, las escondía. Allí empecé a ver sangre, mientras yo lloraba y solo le decía una palabra, perdóname, perdóname, perdóname. Y ahí volvió mi sentido común y mi sano juicio. Me sacó de la enajenación mental. Por eso pude decir, ¿cómo es posible que me haya apartado de ti, que eres el bien supremo?
Vi sangre otra vez en mis manos, pero esta era la sangre del Cordero, la que derramó en la cruz por cada uno de nosotros, por su pequeña. Creía que moría ese día, pero se me daba una segunda oportunidad. Así que él se fue con todo. Uy, yo grité, ¡no! Os aseguro que nada merece la pena ni nadie de esta tierra, de esta vida, que no sea Cristo. Es desde Él que podemos amar a los que Él nos regala en nuestra vida. Esposos, esposas, hijos, hermanos, compañeros de trabajo, ¿sí? Cuando me pongo en pie de un salto, estoy en aquella capilla. Han pasado en realidad 3 horas, pero para mí ha sido un instante en la eternidad con el Eterno. Todo alrededor agua, mis lágrimas. Había estado llorando las 3 horas. Las hermanas solo me peinaban, me secaban los mocos, me limpiaban las lágrimas y yo solo daba saltitos diciéndolas y mirándolas. He estado con Jesús, he estado en casa. Cuando las hermanas me dijeron que mi cuerpo parecía que se estaba muriendo, así que sí creyeron que era mi último día. Se pusieron alrededor a hacer la única cosa que hay que hacer, orar, rezar. Para que fuera lo que había vivido esa mujer, por intercesión de Madre Teresa de Calcuta, la divina misericordia la tomara de la mano y la salvara. Del sepulcro se corrió mi piedra para escuchar la voz del Señor diciendo, a ti te digo, sal. Salimos a la luz y al orden. Abandonamos el caos y la oscuridad. Solo lo puede hacer Dios. Cuando escuché 2 cosas de ellas. Tu Padre Dios nos ha dicho, cuando la ponga en pie, la decís 2 cosas. La doy un nombre nuevo, María. Por eso desde ese día yo me llamo María. Y una tierra nueva. ¡Wow! Los confines de la tierra, los corazones de mis hermanas. Amo a los que están todavía perdidos. En la oscuridad y en el caos, heridos, las Frida Kahlos, las María Magdalenas antes de, las Amaya Martínez, las Simone de Beauvoir, legisladoras, políticas, magistradas, me da igual, pero la verdad ante todo. Cuando esas 2 cosas, junto con, ¿por qué me paró aquella hermana por la calle? Porque el Espíritu Santo le dijo, ella es, y fue a por mí. Llevaban 1 año rezando para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Es lo que yo era los últimos 13 años de mi vida, fisioterapeuta. Madre Teresa hacía un jaque mate. Ponía en pie a una hija de Dios para los tiempos, estos tiempos. No para mostrar la punta del iceberg, que es la destrucción de la familia, el aborto, sino para atreverse a bucear al corazón de las mujeres, al corazón de la humanidad, que no tiene género, y proponerles el camino de salvación desde el perdón, no el odio, desde el amor y desde la misericordia. Para ir a casa solo por ese camino se puede llegar. Fui bautizada el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Ya en el vientre de tu madre tenía para ti una misión. Todos tenemos una misión porque todos somos hijos de Dios. Y la misión no es nuestra, es el plan de Dios. Este día era viernes, estaba celebrando el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Yo estuve en su llaga del corazón. Permanece abierta para que nos podamos injertar y dar vida, vida en abundancia, morir para vivir, desgastarnos aquí sirviendo, pero con el amor. Muchísimas gracias. Gracias,